ser el capitán del equipo o el veterano para mí no me supone mucho problema. Creo que simplemente tengo un extra de presión, pero como siempre digo, me gusta tener ese tipo de presiones para cuando algo sale mal, sea quien echar la culpa. Creo que lo más importante para ganar la botlane es tener un plan de partida bueno. No tiene por qué ser muy complejo, tiene que ser simplemente quiero jugar de esta manera, poner en la same page a tu support y a partir de ahí es prueba y error. Vas entendiendo lo que te funciona, lo que no y es así. También es importante adaptarse por si pasa cualquier cosa en la partida y creo que eso se mejora juego time bastante y viendo bastante competitivo. De cara a este split, de lo que puedo hablar y sin entrar mucho en detalles, vamos a cambiar un poco la rutina a la hora a la que empezamos, también a la hora en la que acabamos y cómo vamos a afrontar las scrims. Vamos a cambiar un poco la metodología, no quiero entrar en muchos detalles para no dar mucha info, lo siento por eso, pero creo que va a ser muy útil para mejorar en lo que queremos mejorar. Okay, so the player that I could train for 1 month only, I think the answer is like pretty simple. I would say Chovy, of course. I think he's by far the best mid laner in the world right now. Like the gap individually between him and others is pretty huge, I would say. So if I need to choose one, it's gonna be him for sure. Cuando se tiene una primera jornada dura, pues la manera de afrontarla normalmente es intentar entender qué ha pasado, tanto a nivel gameplay como a nivel fuera del juego. Y lo que intentas es para el siguiente día aprender y mejorar en esos aspectos. Y muchas veces esto es prueba y error, entonces no siempre es solo una cosa. Y la performance es algo en lo que influyen miles de factores, entonces tienes que ir un poco probando y viendo cuál es el que más ha afectado. Y una vez que aprendes, pues tienes la capacidad de reaccionar mucho más rápido las próximas veces. Creo que es un parche bastante interesante que da como una vuelta en el meta en el que se juegan nuevas cosas, pasamos de un meta a otro, entonces me parece bastante divertido y creo que la botlane va a tener más impacto, vas a poder hacer mucho más daño, por lo tanto carrilear más, entonces yo estoy contento. En los 7 de support no cambia mucho, así que es más que otra cosa un poco la experiencia y en general el 2 para 2. Y creo que, por ejemplo, al cambiar los ítems de crítico, igual los personajes como Thresh o Lulu, cosas así de bufear a la de carry, creo que se van a poder ver más. Así que podremos ver también esa faceta mía que en otros splits no hemos podido ver. I think if Riot should change something, I don't know if they should, but I think it would be nice if Riot would try like LPL, LCK format, where it's like best of 3 every week, and I think it would make the game a bit different. Not change too much, but I think the format is good right now, but I think it would be interesting to try this. Pues para empezar a jugar al LoL, champs, voy a decir champs más fáciles. Diría que en top Garen es el más fácil. Sirve incluso para todos los elos, o sea que conforme vayas subiendo te sigue sirviendo. Lo que te interesa aprender al principio son como las bases del juego y con todos los champs que voy a decir son como los más básicos. El jungla, que lo diga este señor de aquí, que para algo le pagan. No tengo ni idea, en verdad. No. ¿Tú cuál crees? A ver, sea fácil. Rollo G, ¿no? G, a lo mejor. O sea, algún champ que limpie rápido. G, yo supongo que G, sí. Algo rollo Flow G, Diana. Udyr, sí. Udyr es bueno. Udyr yo creo que está bien. Luego en medio. ¿Qué puede ser? Vex y Lux. Lux, ese será el que más. Lux. Vex, como tiene lo de los resets, a lo mejor no es tan fácil. Sobre todo si empiezas a jugar cuando ya eres un jugador que lleva ya un añito o algo así, entonces sí. Ya de carry. Miss Fortune. Tristana. Sí, y Sivir. Sí, Los sí. champs así. En AD carry hay muchos para aprender a jugar, creo yo. Es el rol. Sí, es el rol de Bobitis. ¿Y en support? En support también hay muchos, ¿no? Un Nautilus. Sí, a ver, Nautilus es el más simplón. Juega Blitzcrank y te lo pasas bien y ya está. Si de eso va el juego. Creo que el lane swap es una herramienta nueva, en plan, que está creo que guay en que salga de repente una vez, dos y se vaya, sabes, que dure como muy poco. Pero creo que cuando se hace tan normal, que pasa casi todas las partidas, creo que quita mucha gracia del juego, ya que estás haciendo el juego mucho más sencillo, mucho más para los jugadores que no saben tanto, no saben aprovechar tanto las ventajas que tiene el juego. Entonces, creo que es algo que no le gusta al espectador y no le gusta a los jugadores. Creo que para mí, por ejemplo, es algo que por una parte aprovechas porque eres bueno y eres capaz de asimilar los conceptos y utilizarlo bien,
pero también por otra parte creo que también puede beneficiar al que sea peor, porque al fin y al cabo también como intentas evitar, vamos a decir, como esas peleas en plan en early o por ejemplo si tienes un matchup perdedor. Entonces creo que por ejemplo de puertas para afuera para el público creo que no es bonito. Yo creo que este MSI habría estado mucho más chulo si no hubiese habido swaps. Creo que no ha habido tantos en algunas series, pero sí que es cierto que en otras era como todo el rato lo más importante y creo que quita un poco como vamos a decir, como la diversión de la partida o del juego. A ver, el equipo de Movistar Co en Superliga, fui a verles de hecho el anterior split, estuve un día con ellos en plan mirando un poco cómo escribían y todo. Este split han cambiado piezas, han cambiado tanto support como jungla. Para mí yo creo que tienen un muy buen roster. Creo que por ejemplo el otro día tuvieron la derrota contra el Barcelona, pero no creo que sea algo que se tengan que venir abajo cualquier cosa. Nosotros también en Movistar desde el anterior año cuando empezamos así también bajo, éramos conscientes de que hay que hacer los deberes, pero hay que llegar para los playoffs enchufados. Y nada, yo veo que son un buen equipo, pero que tienen que ponerse las pilas también y seguir trabajando bien. Confío en Disgrace. Yeah, in MSI G2, it looks hopeful for Europe in general, because I don't think, from playing them, it's a team that anybody can take in Europe. As you see, like Rogue won the game against them. So the fact that they can beat a Chinese team and that they actually look pretty close in some of the game is really hopeful for Europe, I would say. De cara al MSI, no se planteó ir a China porque no entraba en el budget. Es algo que estamos mirando para futuros años porque creo que es una opción interesante, pero espero también que ya estemos clasificados, entonces no hace falta hacer una bootcamp per se. Creo que la mayor debilidad de Mad Lions Koi en esta temporada ha sido la manera de afrontar mentalmente los partidos. Creo que como equipo no llegamos a dar la tecla, estar igual que en los entrenamientos. Creo que en el primer split nos veníamos mucho más arriba y en este nos hemos venido mucho más abajo y no hemos llegado a ser un equipo sólido mentalmente. Sí, creo que el meta es importante a la hora de elegir Pixie Bans. Sí, creo que es importante, pero el meta es simplemente la estrategia que se considera más efectiva. También existe el anti-meta o lo que va bien contra ese meta y muchas veces eso puede cambiar la manera de entender el juego. Se ha visto a veces en torneos, como en su momento la ASE contra la Cira, y hay cambios que van ocurriendo también en la competición. Entonces creo que lo interesante es luego indagar qué es lo que va bien contra ese meta para cambiar un poco las cosas y que no sea siempre lo mismo. Creo que si jugase al Valorant yo sería Smoker y GL. Y aquí tendría a mi sentinela, Anclamosite. Bueno, yo solo voy a decir que he jugado una vez con la Neon de este tío, no va a ser duelista ni de coña, o sea, está claro. No, yo creo que es Smoker. También no lo he visto, Cosa para Javi. ¿El Yoya va a seguir siendo el shot caller principal del equipo? Hasta donde yo sé voy a seguir siendo el shot caller principal, ¿no? Igual Melted viene con la nueva idea, pero en principio sí, creo que no va a cambiar nada de eso. No creo que perdiésemos por mi shot calling. Bueno, yo creo que sí. Pues tómalo tú, niño. Todo tuyo. Si el Yoya va a seguir siendo el shotcaller principal del equipo, por supuesto, creo que es el que normalmente tiene más liderazgo, tanto como por personalidad como por experiencia, entonces vamos a seguir manteniéndolo así. El Yasuo en scrims como tal lo jugamos creo que un par de veces en este segundo split, pero la verdad que no es un champ que pueda sacar siempre, así que no es lo más normal, ¿sabes? De practicar. Y como recomendación de algún libro, pues os recomiendo la biografía de Agassi, que creo que está muy interesante, para que conozcáis un poco más cómo funciona la mente de un deportista y sepáis qué hacer y qué decir para apoyar a vuestros jugadores favoritos. The thing that I improved the most, like in this team, I think this year, I would say probably is that I can carry more games and be more confident. I wouldn't say I do it consistently, but I think I started doing it more often, especially the first split. And second split, I had some moments that in the past years I didn't have that much. So I think like the thing that I'm improving consistently, like this in this team, I would say is mostly the confidence. ¿Contestas tú? Es fácil de responder. Contesta tú, Álvaro. Aún confío en ganar la Liga y por eso estamos jugando y no considero que sea algo tan complejo. Creo que el equipo que hay que superar ahora mismo, que se ha visto en el MSI, es G2, pero perfectamente somos capaces de ello y ya lo hemos hecho en algunos partidos. 500 pubs a Juan Calle. Pues para desconectar del partido,
pues gachapón al juego que toque y a olvidar lo que ha pasado, ya está. Y al día siguiente, pues feliz.